¿Para dónde van los libros? Un podcast sobre políticas públicas de libro y lectura que quiere involucrarlo a usted en la conversación. Mi nombre es Margarita Valencia y estaré hablando con protagonistas regionales del ámbito del libro sobre el papel del Estado en el mundo de la cultura escrita, las dificultades del libro en nuestro sistema económico, los marcos legales que rigen el mundo del libro y muchos otros temas. Tercer episodio: Retos de las librerías. Nuestras invitadas para este episodio son la librera chilena Loreto Urrutia y la librera argentina Cecilia Fanti. Loreto, además de librera, es presidenta de la Asociación de Librerías Independientes de Chile y consejera nacional del libro y la lectura. Cecilia es librera, novelista y ensayista. Conversamos con ellas sobre las dificultades y los retos que enfrentan las librerías en el continente, sobre su relación con los lectores, sobre su importancia en el ecosistema del libro. Esta idea del ecosistema, que data de la primera mitad del siglo XX, empezó a ser aplicada a diferentes sistemas a comienzos de este siglo. La diferencia entre sistema y ecosistema radica en que esta última palabra alude a seres vivos. La idea de ecosistema aplicada al libro es interesante. Nos indica que los elementos del sistema son interdependientes y que no podemos prescindir de ninguno de ellos. Como en las familias felices, cada uno de los elementos de este sistema detesta y desprecia secretamente a los demás. Pero la admisión de que estamos interconectados quizás nos señale el camino hacia un debate y un consenso. Cada vez hay más películas y más novelas preciosas y lo que llaman ahora feel-good novels sobre ser librero y sobre las cosas divinas que hacen las libreras sobre todo y todo esto. Y yo siento que cada vez la vida de las libreras es más complicada, más enredada y que hay un abismo, y por ahí quiero empezar a conversar, por ejemplo, entre el crecimiento no orgánico, para citar a nuestro productor de sonido, de la industria editorial y el crecimiento de las librerías. Entonces, es mi primera pregunta para ustedes. ¿Qué está pasando aquí en esto que debería ser una continuidad natural en el mundo de la economía? El productor, el vendedor, que cada vez lo es menos. Cecilia viene del mundo editorial, tiene muchos años de trabajo en una gran editorial. Y Loreto tiene antecedentes, es abogada de oficio y trabaja también con el Consejo Nacional del Libro en Chile. Entonces, creo que aquí podemos todos poner a bailar muchas cosas en esta conversación. Le voy a dar la palabra a Cecilia primero. Bueno, gracias Margarita, gracias por esta invitación a conversar y a pensar un poco nuestro oficio, nuestro trabajo, presente, futuro y también de dónde venimos, ¿no? Y creo que en Argentina lo que ocurre o lo que está ocurriendo de nuevo es bastante curioso porque a pesar de las sucesivas crisis que son de distinto tipo, vimos en los últimos 10, 15 años un florecimiento y una profesionalización de las editoriales independientes que se había apagado lamentablemente durante la última dictadura, ¿no? Habíamos visto emigrar a todos esos escritores y editores, tanto a México como a España, y los vimos desarrollar, ¿no? Como proyectos muy interesantes en ambos países, y parecía que esto era terreno arrasado, ¿no? Que solamente entonces podían florecer como las grandes editoriales o los grandes grupos. Y entonces lo que veo un poco es que se cumple y se sigue cumpliendo esa premisa que dice Gabriel Said en Los demasiados libros, que es que en ese gran dilema o en ese gran enfrentamiento entre concentración y diversidad, termina ganando la diversidad gracias a los lectores, ¿no? Y esos lectores son, por un lado, los primeros lectores profesionales, que pueden ser esos editores que arman, sí, de manera orgánica sus catálogos y que los lanzan al mercado, ¿no? En una dinámica David y Goliat, con la confianza de que ese lector que lee quizás un gran bestseller
no solamente lee esos grandes bestsellers, ¿no? Que son grandes superventas y que generan ese fenómeno de mucha venta en poco tiempo que sostiene gran parte de la industria. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que la romantización del oficio, creo que el libro tiene una gran romantización en todos sus aspectos, ¿no? Como desde el que sueña con ser escritor, con el que sueña con ser librero, con el que sueña con ser editor. Y creo que eso alimenta, que de ese romanticismo, de esa romantización, han nacido grandes proyectos. Yo creo que siempre ahí el riesgo es la continuidad. Es decir, identificar que no sean proyectos que justamente como empiezan y se apagan muy rápido como el entusiasmo. Es decir, como yo siempre lo que tengo para decir es con entusiasmo no alcanza, ¿no? Uno necesita entusiasmo, necesita recursos y necesita lo mismo que uno necesita para convertirse en lector, que es tiempo. Un proyecto de literatura lleva mucho tiempo. Armar un catálogo de una editorial lleva mucho tiempo. Armar un catálogo de una librería lleva mucho tiempo. Tal cual. Ok. Y las grandes editoriales, porque usted habló de las grandes editoriales, varias veces ha mencionado las grandes editoriales. ¿Qué pasa con el mercado y las editoriales independientes? Que en México también están creciendo, me parece a mí. El tiempo es dinero, es decir, lo que cuesta invertir tiempo a configurar un catálogo Creo versus... sí, el tiempo, a ver, el tiempo es dinero y creo que la gran competencia por la que tenemos nosotros hoy por el tiempo disponible de la gente para el ocio, ¿no? Es decir, ese tiempo que antes estaba vinculado con la lectura, ahora ya, bueno, están las plataformas con proyectos audiovisuales, está TikTok, digo, ¿no? Como todo de 30 segundos resuelto, o sea, uno puede ver cómo se cocina un pollo de 48 horas en los 30 segundos de TikTok porque alguien hizo un video. Entonces, hay como mucha competencia, creo yo, mucha más competencia. A la vez, también siento que el libro como tecnología es la única resiliente, ¿no? Mientras todo pasa de moda, los modelos de computadora, los modelos de celulares, ya nadie sabe lo que es un Walkman, un VHS para un niño como mi hijo es una reliquia. El libro con pequeñas modificaciones sigue siendo el mismo hace 500 años, ¿no? Y ahí está, y ahí perdura, y ahí insiste. Entonces, me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es justamente mirar a esos lectores y volver a valorar el tiempo y el proceso, ¿no? Me parece que nosotros somos artífices también de sostener un mundo que parece que se va, pero nunca termina de irse. Yo quiero que nos hable un poco, Loreto, de su experiencia en Santiago. También ella es librera de una librería pequeña. Bueno, por supuesto, nosotros miramos a Argentina, pero con envidia, con admiración, con muchas emociones. Y es como un faro, es un hermano mayor, es un hermano aventajado, además que lleva mucho tiempo y tiene como muchas más herramientas, ¿no? Es sede de grandes editoriales, como de casas matrices ya en Latinoamérica. Por lo tanto, siempre miramos a Argentina en búsqueda de respuestas. Como le comentaba anteriormente a Margarita, yo adquirí una librería que ya estaba de pie hace unos años, así que la verdad el desafío fue más bien para mí, como de poder, yo venía de un mundo totalmente un poco ajeno a la literatura, como decía Margarita, soy abogada, así que como que, y tratando de buscar ahí una reinvención y darle nuevos sentidos a la existencia, entonces como que justo se produjo esta oportunidad y la tomé. Y el tema es que, claro, ha sido como un súper desafío primero convertir y poder entender cómo funcionan las librerías, pero nosotros siento que tenemos un sistema, un ecosistema y un mercado muy diferente al de Argentina y al que se desenvuelve Cecilia, digamos, yo creo. Y tenemos muchos desafíos, quizás somos como un mercado más joven y en ese sentido hay muchos elementos prácticos que dificultan un montón, siento yo, la sustentabilidad del mundo de las librerías en Chile. Siempre pienso, ahora Por que, ejemplo, como por ejemplo, voy a hablar a título personal, ¿ah? Eso es importante porque sí. tengo varios roles, pero en general prefiero hablar desde una opinión personal. Eso quiero dejar el establecido, porque son pensamientos o ideas que estoy como recién asentando, ¿no? Porque llevo
desde hace poco este rol gremial de dirigir esta asociación de librerías independientes y tengo además este rol de consejera más institucional, pero también desde este año. Entonces, por ahí estoy como también aprendiendo. Lo que pasa es que estamos insertos como en un sistema de mercado con un negocio que no es negocio, que es un negocio híbrido en ese sentido. Vendemos productos culturales. Y yo creo que ahí falta un montón de hacer un doble clic, digamos, de hacer harto y de poder entender cómo funciona esta dinámica, porque no puede funcionar desde las lógicas del mercado comunes y corrientes o de negocios más comunes. O sea, y entonces, bueno, hay mucha dificultad en las librerías en Chile actualmente, sobre todo, pero también un poco tomando lo que dice Cecilia, también curiosamente, a pesar de que es un negocio, que no es negocio, siguen apareciendo librerías. Entonces, yo miro y digo, bueno, somos una tropa de románticos, digamos, sin remedio, porque en general de la experiencia que he adquirido es que cada librería es como una especie de mundo aparte, de micromundo muy particular, y todas tienen como una historia y distintas causalidades de cómo llegan a existir, y también de cómo se sustentan, porque no necesariamente las librerías son un espacio de sustentación económica, no sé, regular. Entonces, tiene mucho que ver también con cada caso y cada librero y su entorno. Muchas son iniciativas familiares que están asociadas o no a los lugares donde comercializan, como en el caso de Cecilia, de su casa o de su familia. Bueno, en este caso, en el de la licitación del centro cultural, pero son, son situaciones muy variopintas. Pero creo que así todo es difícil la sustentabilidad en el tiempo. Entonces, hay muchas librerías que surgen y luego duran muy poco y caen, digamos, y se apagan. Y eso afecta un montón a al ecosistema porque somos un ecosistema finalmente, muy interconectado y muy necesitado. Por lo tanto, lo que le pasa a las editoriales le redunda en las librerías y lo que queremos, y desde hace un tiempo estamos, lo que le pasa a las librerías también le tiene que pasar a las editoriales y al mundo de la edición y etcétera. Cecilia, ese problema de la sostenibilidad de las librerías, usted lo ve, aunque la estoy oyendo que abrió en un local y ahora tiene 3. Después quisiera que habláramos como para y que vayan pensando en eso, en la curaduría de una librería y de qué manera eso, en fin, pero cuénteme ahora el problema de la sostenibilidad, porque es una queja que yo digo en España, que es un país bastante sólido de lectores, en México ni hablar, de librerías individuales. Es un tema complejo que creo que se debe a múltiples factores. En el último tiempo, particularmente, lo que vimos fue un aumento desmedido en las rentas, ¿no? De hecho, hubo muchos casos en España de librerías históricas o centenarias. Me acuerdo de una noticia en Valencia, ¿no? En la librería tuvo que buscar un nuevo espacio porque, bueno, iban a convertir eso en un café o en un Airbnb. Evidentemente hay una cuestión como de este mundo, de este capitalismo tardío en el que vivimos, y de concentración de la riqueza que está generando como una gran Tardío e inexorable. y ese es un problema estructural que requiere evidentemente como ciertas políticas públicas que supongan la defensa de la cultura, ¿no? Y ahí entramos en esto que Loreto decía hace un momento, que tiene que ver con el reconocimiento de las librerías como espacios culturales, es decir, como este carácter bifronte un poco, donde por un lado es cierto que vendemos productos que se producen masivamente, pero cuyo valor no solamente está dado por la hechura, sino por todo este contenido intelectual y por el aporte que hace al pensamiento, al crecimiento de una sociedad y todo lo que
Creo que nosotros en el mundo del libro nos repetimos de una manera como muy, y tenemos muy en claro hacia adentro, pero hacia afuera, y sobre todo en el caso nuestro, en que ahora nos gobierna la derecha, una derecha muy bruta, muy ignorante, que hace un culto de la ignorancia, donde hay que recordar todo el tiempo la importancia, ¿no? El aporte que hace una librería, una película, una obra de teatro, ¿no? La producción cultural de una sociedad también. ¿De qué manera el Estado interviene? No, Es decir, porque en Argentina siempre un poco lo que decimos, y a veces nos encontramos riéndonos cuando decimos esto, es por lo menos no nos entorpezcan la tarea. Déjenos trabajar tranquilos. Es decir, si la intervención no va a ser positiva, por favor no intervengan, ¿no? Como hay algo de eso, pero más allá como de este afán de destrucción, que es algo con lo que también nosotros un poco nos estamos sorprendiendo y aprendiendo a lidiar día a día. Creo que hay un problema de la sostenibilidad que viene de la mano de la romantización, que es un oficio que uno va aprendiendo en el hacer y que entonces ese hacer puede ser muy desgastante cuando uno no tiene la energía para saber que tiene que estar 12 o 14 horas primero uno mismo al frente de un negocio y atender todos los puntos, ¿no? Atender a los proveedores, atender a los clientes, atenderse a sí mismo, aprender un negocio, ¿no? Entonces, a veces, gran parte de estos proyectos, yo a veces siento que no terminan perdurando en el tiempo por falta de planificación. Y porque tampoco hay una manera sistemática, el CERLADIC tiene muy buenas iniciativas en este sentido, pero no hay una sistematización o una escuela de libreros o un acervo bibliográfico donde uno, a partir de las particularidades de cada país, obviamente, y de su propio campo cultural y del ecosistema al que pertenece, pueda apoyarse, ¿no? Como para decir por dónde empiezo. Una gran pregunta es, bueno, ¿por dónde empiezo, no? ¿Qué hago con todo esto? Y entonces a veces pienso que es un poco eso, y cuando yo hablaba del tiempo, hablaba un poco de eso. Yo cuando compré Céspedes, que justo me enteré que había cerrado, digo, porque un poco mi historia es esta, yo me entero que una librería cierra sus puertas, una librería muy joven, tenía menos de un año, yo estaba un poco cansada del trabajo corporativo y me lancé a buscar el teléfono de la dueña, lo llamé por teléfono y en 24 horas nos habíamos puesto de acuerdo y yo tenía en mis manos una librería, ¿no? Y al principio... gesto romántico, Cecilia. Claro, Sí. como bueno, Total. pero al mismo tiempo yo me animé a hacerlo porque creo que lo que a mí me enseñó trabajar en una gran editorial es un poco como el pulso y el corazón frío de sostener una industria. Claro, usted viene del mundo corporativo. Claro, y ahí uno ve la industria en su gran esplendor, ¿no? Porque esa industria contempla, por un lado, los libros que nos gustan y que leemos en un porcentaje muy pequeño, y contempla un montón de libros que hacen y que sostienen la industria y que son necesarios para que esa industria siga sosteniendo y se siga alimentando, incluso se siga fagocitando a sí misma. Y entonces hubo algo de ese conocimiento, si se quiere, de la industria a gran escala, que a mí me ayudó mucho a ordenarme, a identificar qué es lo que yo quería y qué es lo que no quería. Y el método lo fui encontrando con el tiempo, cierto método como de orden, de poner los pedidos, de ver la rotación de un catálogo, de entender cuando un catálogo funciona, de entender por dónde quería hacer crecer el catálogo, de entender qué libros quería mostrar y qué libros no, pero sin embargo los iba a tener en la bodega por si alguien venía y me los pedía. Entender... Sandro, la voy a interrumpir para hacer una pequeña propaganda. Uno de los pocos libros absolutamente aterrizados que he leído yo sobre una librería es La invención de un lector, el libro que usted publicó con Gris Tormenta en esta serie editorial. Los libros sobre librerías, vuelvo y digo, tienden a ser lindos. Aquí hay una discusión como específica. Y yo me preguntaba, por ejemplo, si Loreto había encontrado estos mismos problemas de capacitación, si alguien más le había ayudado, si podríamos pensar en una instancia del Estado que haga un acompañamiento a los libreros. Bueno, justamente esos temas que habla Cecilia, que son exactamente los que nos ha pasado a todos, que yo creo que a lo mejor la planificación que ella habla se fue dando en el camino, pero su decisión por ahí le ganó de, bueno, yo voy con una librería, digamos. Ahora, Cecilia, claro, venía del mundo del libro,
hay un montón de libreros en Chile que son ajenos en general al mundo del libro. Pero justamente este año hemos estado muy en contacto y trabajando más cercanamente con el Ministerio de las Culturas en Chile. Y una de las aspiraciones era esa, era tratar de desarrollar el tema de la profesionalización del mundo del libro y en lo que nos concierne de la habilitación y el desarrollo de las librerías. Y ahí hay tanto que hacer porque no hay nada en general en Chile. Ha habido algunas iniciativas, poquitas, icónicas y muy como, pero que nada habitual ni accesible para cualquier persona que quiere, digamos, emprender con una librería o con... Acá hay algo que falta, que son los datos, ¿no? Faltan datos reales, ¿no? Mira, la vez pasada tuvimos una discusión muy grande con una editorial grande porque lanzaron la preventa de un libro en exclusivo con una plataforma de venta de productos digital, que es como muy parecida a Amazon, en la versión local, que se llama Mercado Libre, que creo que en Chile y en Colombia En toda América Latina, claro. que bueno, ya todos sabemos que esas plataformas no tienen ningún interés en vender libros, y que solamente su interés es intervenir en el mercado y generar dumping, ¿no? Como ya conocemos la experiencia de Amazon, sabemos que es todo muy parecido, entonces los libreros seguimos como muy atentamente estos casos. Muchas veces con la connivencia de los medios masivos de comunicación, que queriéndolo o no, les hacen unas publicidades un poco pat, entonces bueno, es cierto que es un momento en el que uno está como alerta con muchos frentes abiertos, ¿no? Pero la conversación que yo tenía con este editorial en cuestión era, el ecosistema de librerías independientes en Argentina somos más o menos 2.500 librerías, ¿no? Esas 2.500 librerías que estamos en centros urbanos, vendiendo un ejemplar cada una de nosotras, ustedes tienen 2.500 ejemplares. A partir de esta experiencia, poniéndoles un pedido de 0 ejemplares cada una de nosotros, ustedes tienen 2.500 ejemplares menos. Entonces, individualmente no valemos nada porque somos un ejemplar cada una, pero cuando nosotros, estas librerías independientes o librerías de libreros o que son, digamos, o que somos personas interesadas en vender y en sostener la industria del libro, Claro, allá, y ya hacen masa. pero, ¿no? Entonces, Claro. eso siento que un poco también lo que ocurre es que está todo bastante atomizado y eso nos juega en contra. A nosotros nos llevó mucho tiempo armar la Cámara de Librerías Independientes. Nos lleva mucho trabajo sostenerlo, es un trabajo que muchos de los compañeros y ahora somos más o menos un centenar de asociados, ponen su tiempo y su fuerza de trabajo para aportar al trabajo gremial y lentamente vamos haciendo como pequeños avances, ¿no? ¿Desde hace cuánto existe la Cámara? Un año de monedas. Y llevó mucho tiempo y originalmente era un grupo de WhatsApp que surgió espontáneamente en la pandemia, donde nos dábamos un poco de apoyo y de fuerzas y de cómo íbamos a salir adelante y de qué podíamos hacer. Y entonces empezaron algunas propuestas y bueno, fuimos avanzando en grupo, ¿no? Seguimos avanzando con esta idea de que formar una cámara era lo que nos iba a dar representación y posibilidad de conversar en un pie de igualdad con el resto de las cámaras, ¿no? Y entonces a veces siento que sí pasa eso, pero pasa porque estamos como, el librero hace muchas cosas, ¿no? Abre el local, ingresa los libros, devuelve los libros, vende los libros, barre, pasa el dinero, hace todo. Y entonces muchas veces eso nos tiene como muy encerrados en nuestros propios espacios de trabajo que son de por sí muy demandantes. Entonces, hay algo también de eso ocurre naturalmente porque en general en los espacios pequeños el margen no es el suficiente para que uno pueda tener un empleado a cargo, porque uno todo lo cuenta en cuántos libros tengo que vender para pagar la luz, cuántos libros tengo que vender para pagar el agua, cuántos libros tengo que pagar para pagar la renta, cuántos libros tengo que vender para poder pagarle a alguien que trabaje conmigo. Y en general somos espacios que cuidamos mucho las relaciones laborales, entonces uno no tendría un empleado a cualquier costo y en cualquier condición como cualquier gran librería de cadena, ¿no? Entonces, creo que uno se hace más preguntas y se hace más lento todo ese proceso y se vuelve un poco más ensimismado. Y entonces de repente pasa esto que es como cuando nos encontramos con otro librero y entendemos y vemos que tiene las mismas problemáticas que nosotros o muy parecidos, o que tiene la misma problemática que nosotros tuvimos hace 5 años cuando empezamos o hace 10 años cuando empezamos,
podemos empezar a ayudarnos, ¿no? Y es esta cadena un poco de ir dándonos la mano y empezar a hablar un poco más. Y yo creo que nuestra cámara surge un poco en la medida en la que nos dimos cuenta que hablando más entre nosotros, todos compartíamos problemáticas en comunes y que una cosa era encararlas individualmente y otra cosa era encararlas colectivamente, ¿no? Quisiera aclarar algo. Las personas que trabajan ahí regalan su trabajo. Claro, exactamente. Sí, sí, en la cámara somos todos, o sea, somos todos asociados, incluso todos los que trabajamos además pagamos una cuota social, ¿no? Claro. O sea, porque necesitamos esa cuota social para sostener Para comprar café. Sí, o para pagar al diseñador para que nos arme una campaña, para mandar a rubricar un libro, digo, hay como muchas cosas que tienen que ver con la burocracia. Loreto tiene una experiencia muy similar en Chile, de una asociación de librerías independientes que creo que surge un poco en estas mismas circunstancias. Bueno, nosotros con mucha suerte y a raíz de una iniciativa de un curso muy maravilloso que hizo acá en Chile y que lo dirigió Berta Concha, que para nosotros es una gran editora en Chile, justamente hubo una agrupación de libreros haciendo este curso y se empezó a hablar de esta misma temática que dice Cecilia, que estoy tratando de no reírme y llorar porque, o sea, es como que me sacara las palabras de la boca, o sea, es exactamente cada cosa que ella dice es la que he estado viviendo, pensando y conviviendo en la realidad chilena. Y por suerte viene la pandemia, el 2020, y esta asociación que estaba como en un germen, ¿no? Logra como cuajarse en pandemia al poco andar, porque imagínate, nos encierran a todos, todo el mundo, digamos, con México, ¿sabes? Para poder ejercer o sea, y seguir desarrollando la comercialización de lo que estuviera haciendo, digamos, de ahí en proporción. Las únicas que lograron un poco salir adelante inmediatamente fue el tema de la alimentación, que era como de primera necesidad, pero imagínate las librerías, o sea, era como ahí en el eslabón 1000. Y gracias a Dios, este germen de asociación logra como encontrar, digamos, sustancia y conecta con el gobierno y logramos una autorización para poder gestionar y funcionar a puertas cerradas, a lo menos, y poder distribuir, poder, digamos, hacer delivery y llevar a domicilio. Y esto salvó un montón de librerías, digamos, de la quiebra. Y lo insólito está que también hubo una discusión interna, ¿no? En Chile, como de, bueno, ¿cuáles eran los bienes de primera necesidad? Bueno, ¿el libro es un bien de primera necesidad o no? Y eso es una gran... Durante la pandemia demostró serlo. Tremenda. Nos olvidó. O sea, bueno, yo creo que es una pregunta legítima en todo tiempo, ¿no? O sea, ¿qué es el libro en una sociedad? Y digamos, todo el ecosistema, ¿cuánto pesa en el mundo de la economía y del bien común? ¿Ah? Y Que no son lo mismo. cuán valorable digamos, rescatable y fomentable es nuestro mundo y en nuestro rubro. O sea, ¿cuál es la labor de las librerías, por ejemplo? De ser el primer acceso al libro que tiene el ciudadano. Y en ese sentido, imaginemos un mundo sin librerías independientes. O sea, que estamos en la virtualidad y del libro olvidado detrás de las plataformas virtuales y de todas estas nuevas formas de contenido y de información. Loreto, cuando usted hablaba de que debemos preguntarnos cuál es el papel de la librería en la sociedad, yo estaba pensando en ese espacio indispensable de conversación del ciudadano con el libro, de alguien, de un lector con otro lector, de un lector con un librero. Las librerías son espacios de conversación, básicamente. Así haya compradores gruñones, son espacios de conversación. Eso que es, creo que es indudable, digamos, es una de esas verdades de apuño. Los clientes se demoran mucho en entrar, salir, bla, bla, bla. Se convirtió en una cosa institucionalizada de la librería es un centro cultural. Y los libreros acabaron cumpliendo un papel de centro cultural que les quita tiempo, espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto
¿Qué tan útil es eso para la librería? Sí, de todas maneras, la librería naturalmente es un centro de conversación. ¿Qué tan útil es para la librería y para quién es útil eso? Es una tremenda pregunta porque es una consecuencia natural de lo que hacemos, ¿no? De algún modo convertirnos en un espacio, somos un espacio cultural. Por lo tanto, somos una especie de centros culturales. Somos espacios de encuentro, o sea, de conexión del arte y la cultura con las personas, con todas las dificultades y maravillas que eso tiene. ¿M? Pero muy bien, como decía Cecilia, que nosotros somos micromundos. A veces siento que somos como picapedreros así, y el ecosistema a veces nos tiene picando piedritas y perdemos como el horizonte, digamos, ¿me entiendes? Entonces, claro, desde las múltiples y millones de funciones que hacemos, porque no podemos delegar, porque justamente no hay este negocio que no es negocio, que no da como para tener un batallón de gente que administre, que gestione, que venda, etcétera. Todo tenemos que hacerlo en este circo pobre muy romántico, muy romántico. Y además, hoy en día, además tenemos que hacer gestión cultural, porque en rigor, el sistema de mercado nos ha ido, por lo menos en Chile, y eso es lo que estoy viendo, ha ido como forzándonos a que la librería un poco que no hace gestión cultural, que muchas no pueden hacerlo, porque en realidad de partida de entre limpiar, como dice Cecilia, ingresar libros, devolver, contactar a las editoriales, reponer, hacer la contabilidad, bla, 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 dentro de todas esas miles de funciones, además hay que hacer gestión cultural porque es la única forma de poder vender más y competir, o sea, de manera ilusa, pero así como entre comillas, con las grandes plataformas hoy día en Chile, como por ejemplo Mercado Libre y especialmente en Chile con Busca Libre. Para nosotros es muy, muy difícil como librerías independientes y para qué decir, bueno, de las cadenas, que ya es nuestro contendor más como, digamos, símil, ¿no? Es una librería, pero es una cadena de librerías. Pero ya las virtuales, estos grandes distribuidores, de verdad, que han puesto en jaque un montón la realidad de las librerías en Chile. Y por eso es que, y yo he estado viendo eso, que en el fondo las que han podido sortear de algún modo y sostenerse en el tiempo a más largo plazo son aquellas que en general tienden a hacer otras actividades aparte de las de comercializar libros, digamos. Y eso está muy bien, pero volvemos al tema de la sobrecarga de los libreros. Entonces digo, ¿es sustentable que un librero que tiene que limpiar, hacer la contabilidad, vender, reponer, ingresar, etcétera, además asociarse con otros y también, como dice Cecilia, nuestra asociación, todos estamos ad honorem y haciéndolas todas, como se diría acá en Chile, para poder relativamente hacerle frente a la adversidad y a las problemáticas comunes que tenemos. Estoy pensando en esto. Cecilia empezó su conversación en un tono optimista, muy bien, sobre el surgimiento de las editoriales independientes. Y sin duda, para mí es claro, aunque no tengo datos, que las editoriales independientes fueron como un puntal para las librerías independientes. Una posibilidad de crear un catálogo específico que no dependiera exclusivamente de los grandes grupos, que, por ejemplo, privilegian a las librerías de cadena a la hora de repartir las novedades, que, por ejemplo, se mueren del tedio de mandar un ejemplar a la librería de Cecilia, un ejemplar a la librería de Loreto, porque es más fácil despachar, empacar, etcétera, etcétera. Entonces, me pregunto cómo hacen para mantener un equilibrio entre estas editoriales independientes, también ellas precarizadas, violentamente precarizadas, y las grandes editoriales que pues finalmente, además de todo, publican todo lo que uno quiere leer y todo lo que todo el mundo quiere leer. ¿Cómo hacer eso? Es decir, ¿cómo mantener engrasadas esas relaciones
las editoriales grandes a veces se resisten a tener? Bueno, creo que, a ver, hay como varios temas ahí. Por un lado, quiero agregar algo a lo que decía Loreto que yo creo que la razón de ser es para mí más cultural que otra cosa. Lo que pasa es que yo para seguir abierta no puedo perder de vista la rentabilidad, ¿no? Pero creo que justamente se vende más porque la librería independiente tiene un diferencial, ¿no? No es que para mí las librerías de cadena tienen esta situación en la que nadie tiene por qué hablarte ni indicarte nada, tienen un público que se maneja silencioso y es como uno se maneja en el supermercado, donde, bueno, entiende que el producto de oferta es el que hay una pila y en la librería de cadena entiende que el libro del mes es el libro que tiene una pila, ¿no? Y en una librería quizás independiente, curada, uno tiene esa cercanía con el librero, donde uno también, digo, esto tiene muchas generaciones. Yo recuerdo aquellos libreros que me formaron a mí como lectora, ¿no? Que me allanaron el camino, que me acompañaron. Y creo que también son los libreros los que permiten que el lector se acerque a las editoriales independientes, ¿no? A estas editoriales en ciernes, con catálogos distintos, que ahora, por supuesto, como se han profesionalizado y han armado catálogos muy valiosos, las grandes miran seriamente. Es decir, eso que al principio miraban como, bueno, estos que hacen 2 o 3 libritos al año, de repente publican una Dolores Reyes, ¿no? De repente las editoriales grandes empiezan a mirar a las editoriales independientes como les gusta llamarla semillero. Pero en realidad, ¿qué es lo que hacen? Hacen que la editorial independiente pruebe, invoque algunos goles y otros sean más fracasos, que también es un término muy relativo porque cómo contabilizamos un fracaso en función del autor, el género, la circulación, etcétera, pero bueno. No son suficientemente excitantes para las grandes editoriales. Exacto, entonces luego miran el resultado y van y le hacen una gran oferta, ¿no? Y digo y todo esto está muy bien y va generando como un engranaje donde si uno se pone a ver, la gran renovación ocurre y viene ocurriendo por ese carril. Creo que hay algo que por lo menos acá en Argentina se ve un poco más, que es que las grandes están aprendiendo la mecánica de las independientes y están intentando emularlo o imitarlo. De nuevo, les juegan contra, que se les nota la sangre fría y que, bueno, uno sabe evidentemente que tienen muchos más recursos para disponer de todo eso. Pero creo que también algo que pasó es un poco el lazo de confianza, ¿no? La relación entre la librería independiente y el editor independiente es mucho más horizontal, es mucho más generosa, es mucho más fluida. Uno ve quiénes están detrás de los libros, ¿no? Ese editor que se enamora de un autor y que va y lo pelea en una feria o lo tienta o lo sigue o lo acompaña, ese editor que de repente le llega un manuscrito, ¿no? Y hay algo del entusiasmo y de la curiosidad que me parece que lo compartimos y que por la propia dinámica y mecánica de los grandes grupos, eso no se ve, ¿no? Uno no sabe quién está detrás de esos libros o no es tan relevante porque en definitiva lo que está es el nombre del gran grupo, ¿no? Y entonces el diálogo está mucho más segmentado, porque si uno es librero, habla con alguien de comercial, no habla con el editor necesariamente, aunque lo conozca. Bueno, creo que sí que la editorial independiente tiene a su favor cierta disponibilidad y cierto interés por nuestros espacios, por nuestro quehacer, por nuestras dificultades, por nuestros contratiempos. Me parece que hay un ida y vuelta que es mucho más rico y a partir del cual podemos identificar problemáticas y pensar juntos soluciones cuando, por la propia lógica empresarial, yo acá no pongo ningún término moral propiamente dicho, pero digo, cuando los grandes conglomerados, los grandes grupos están mirando el número del EBIT a fin de año. O sea, ellos tienen 2 columnas que son Profit and Loss y en definitiva, a partir de ahí, terminan diseñando cómo va a ser su inventario el año siguiente y cómo va a estar como constituido su plan editorial. Loreto, ¿podemos decir lo mismo en Chile? ¿Qué variaciones hay? Hay una alianza natural y muy como orgánica entre las librerías independientes y las editoriales independientes. Creo que en Chile efectivamente había un
un crecimiento importante de las editoriales independientes, pero que hoy en día también tienen serias dificultades. ¿Cómo patina el papel de prescriptor del librero con este tipo de modificaciones, digamos, en el ecosistema? Efectivamente, el mundo de la prescripción librera también se ha democratizado un montón y no sé hacia dónde va eso, la verdad, ni si es muy positivo o no para el mundo de la lectura y de la literatura, pero creo que volviendo a esta alianza, digamos, de editoriales y librerías, en Chile por lo menos justamente ha habido como un acercamiento importante este último tiempo, este último año, y yo lo veo muy positivo, digamos, de que podemos como justamente compartir problemáticas, porque finalmente somos entidades de una misma como cadena de valor. En este momento tenemos una confrontación, creo que brutal y violenta, aunque se discute en tono menor y muy civilizado, entre las plataformas y las librerías pequeñas, sobre todo. Librerías pequeñas están batallando para sobrevivir. Estamos evaluando como haciendo estudios preliminares para poder incorporar la ley de precio fijo, precio único o precio base para el libro en Chile. Que eso para nosotros como libreros independientes hemos determinado que sería una herramienta importantísima y vital, y yo en lo personal encuentro que es una de las salidas que le podrían dar cierta sustentabilidad al mundo de las librerías independientes. Gracias, Cecilia. Cecilia, que está viviendo un momento político en el que sabe que el apoyo es catalejado. Sí, y aparte, a ver, hay algo muy, o sea, los números no estuvieron, nunca fueron tan malos como ahora, los libros nunca, o sea, los salarios nunca estuvieron tan mal en relación al precio promedio de un libro, y entendemos que nosotros perdimos muchos clientes que no es que dejaron de leer, sino que se volcaron a las bibliotecas de sus barrios o que empezaron a leer libros pirateados en internet. Digo, como que hay algo que tiene mucho que ver con la posibilidad de adquirir un libro, ¿no? Que es costoso. En este momento en Argentina es muy costoso comprar una novela o comprar un libro de cuentos, y ni hablar libros de estudio específicos, ¿no? Entonces, ahora eso creo que es parte de la especificidad de los ciclos económicos y políticos de la Argentina, y que a mi generación, que somos los que tenemos 40 ahora y somos los adultos que tenemos familias y tenemos negocios y tenemos responsabilidades laborales y ideas también, nos toca por primera vez, ¿no? Siendo parte como del aparato productivo, y entonces tenemos la gran dificultad de ver cómo sostenemos las estructuras que hemos ido conformando a lo largo de los años, ¿no? Y ese es como el primer desafío. Al mismo tiempo, todos los días que me levanto, trato de decir, bueno, que el árbol no tape el bosque, ¿no? Esto va a pasar y vamos a reconstruir. Creo que hay una realidad muy difícil. Creo que acá hemos visto muchas editoriales que ya dejaron de publicar, editoriales muy pequeñitas que sacaban un libro al año, 2 libros al año, librerías que han tenido que despedir empleados o que han cerrado sus puertas porque les ha resultado como muy difícil sostener el alquiler o con el aumento de los servicios. Ahora, más allá creo que de lo individual y de mi espacio en concreto, bueno, yo ya creo que dije lo que pensaba en relación a las grandes plataformas, y creo que ese es tenemos que estar muy alertas, tenemos que estar muy unidos para enfrentarlos como con argumentos y para ganarles los lectores. Probablemente no les ganemos un montón de consumidores de otro tipo de cosas, pero les podemos ganar los lectores por el tipo de experiencia que brindamos. Y a futuro, a mí me devuelve mucho la fe en la humanidad y en el futuro, para no pensar, como para que no entre en esta cosa apocalíptica. Algo que dice César Aira en un libro muy chiquitito que se llama Ideas Diversas, y César Aira dice, y me lo copié acá para leérselos porque para mí es precioso y es un poco como un mantra para mí de futuro, que dice: tengo la teoría de que el objeto va a volver con toda su realidad, su dignidad, su belleza, su apelación a los 5 sentidos. No creo que la humanidad se resigne al mundo espectral de las pantallas, teniendo a su alcance los objetos, ¿no? Y creo que esto habla probablemente de muchas más cosas que del libro, pero habla también del libro, ¿no?
Y me parece que este lugar que vos pusiste como prescriptores, como promotores, como puentes, hay algo como de la presencialidad, ¿no? Del peso de tener un espacio físico y de ver una persona y de que esa persona tenga una voz y que esa voz, esa manera de contarte un libro, recomendártelo, sea completamente distinta a la de cualquier otro y por lo tanto completamente distinta al del ChatGPT o al del algoritmo de Google o de Instagram, que es lo que el mundo sigue buscando eso, ¿no? Y me parece que en nuestro lugar quizás perezcamos, pero yo voy a perecer defendiendo esto, ¿no? Entiendo que la librería a mí me dio como un sentido de pertenencia, un sentido de comunidad, le dio un sentido al trabajo que hago y en lo que creo, y me parece que como yo hay muchos que, bueno, que nos vamos a abrir camino en el futuro viendo también de qué manera podemos persistir y resistir y seguir defendiendo aquello en lo que creemos. Las grabaciones se hicieron a finales de 2025 de manera remota. ¿Para dónde van los libros? Es una iniciativa de la Biblioteca Nacional y CERLALC, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. La grabación y la producción estuvieron a cargo de Gaceta Sonora, Giancarlo Vega y Heidi Correa. Les habló Margarita Valencia. Los espero en el próximo episodio.